El Congreso de los Diputados, aquel recinto que debería ser el reflejo solemne del debate democrático, se ha convertido en las últimas semanas en un escenario de ironías, sonrisas y gestos de autosuficiencia por parte del presidente del gobierno. Pedro Sánchez, con su habitual tono distendido, intercambia bromas y comentarios ingeniosos mientras la oposición intenta cuestionar la gravedad de los casos que rodean a su ejecutivo. Sus risas resonaron en la Cámara, incluso cuando se refería a los autónomos, un sector que atraviesa una de las peores crisis de los últimos tiempos. Y, ante la sorpresa general, el mandatario insistió, con voz firme y gesto de orgullo, en que su gobierno ha sido el que más ha hecho por los trabajadores y por los emprendedores de toda la historia democrática del país. Una afirmación que muchos interpretaron como una provocación más que como un balance político. Sin embargo, fuera del hemiciclo la realidad parece muy distinta. Lo que para el presidente es humor y serenidad, para una parte de la ciudadanía se ha transformado en indignación. No pocos se preguntan de dónde proviene ese optimismo inquebrantable de Sánchez, esa sonrisa que mantiene incluso cuando las sombras de la sospecha se proyectan cada vez más cerca de su entorno. Tal vez la respuesta no se halle en el ánimo del presidente, sino en las redes de lealtades y silencios que parecen haber tejido sus colaboradores más próximos, una estructura invisible pero eficaz diseñada para apagar fuegos antes de que alcancen su figura. En ese entramado, un nombre comenzó a resonar con fuerza hace poco más de un año: Leire Díez. Hasta entonces, apenas nadie fuera de los círculos internos del partido conocía su rostro. Operaba desde la discreción, cumpliendo órdenes delicadas y actuando bajo la protección del anonimato. Su labor, según diversas fuentes, consistía en encargarse de aquello que no podía quedar por escrito ni figurar en informes oficiales. Pero todo cambió cuando un diario de investigación publicó una fotografía suya entrando en la sede del PSOE. Aquella imagen, en apariencia inofensiva, desencadenó una avalancha de revelaciones. Pronto se supo que la función de Díez no era menor. Había sido designada para coordinar estrategias que buscaban neutralizar a jueces y periodistas incómodos, especialmente aquellos que investigaban el llamado caso Begoña, vinculado a la esposa del presidente, Begoña Gómez. Según diversas fuentes judiciales, Leire actuaba bajo las órdenes de Santos Cerdán, secretario de organización del partido y hombre de confianza del presidente, descrito por muchos como su sombra política. La historia se tornó aún más inquietante cuando salió a la luz un vídeo que confirmaba lo que hasta entonces solo eran rumores. En esas imágenes, grabadas de manera discreta, quedaban en evidencia los movimientos coordinados y las conversaciones sobre cómo frenar la difusión de determinados casos de corrupción que podrían salpicar al entorno presidencial. A partir de entonces, cada pocas semanas aparecían nuevos datos, nuevas filtraciones y testimonios que volvían a situar el nombre de Leire Díez en el centro de las maniobras del partido. Junto a ella, de forma casi inseparable, siempre aparecía otro nombre: el empresario Pérez Dolcet. Ambos se habían convertido en una especie de dúo recurrente dentro de los informes judiciales, los sumarios abiertos y las denuncias presentadas por la oposición. Dolcet, con su red de contactos y sus vínculos empresariales, habría servido de enlace entre ciertos intereses privados y las operaciones de control político que, según las acusaciones, buscaban silenciar a los medios y frenar las investigaciones sobre el entorno de Sánchez. Uno de los episodios más reveladores tuvo lugar cuando el fiscal Estampa fue convocado para una reunión que, en teoría, debía servir para limar asperezas tras el conflicto vivido en la Fiscalía Anticorrupción. Aquel encuentro estaba previsto con Santos Cerdán y Pérez Dolcet, pero finalmente apareció Leire Díez. Según consta en el escrito presentado por el propio Estampa ante la fiscal de Madrid, Díez se presentó como la persona que el PSOE ha designado para saber qué hay detrás de todo esto. Durante aquella conversación, Dolcet habría admitido que, tras la imputación de Begoña Gómez, el propio presidente del gobierno había dado la orden de limpiar sin límites. Esa frase, corta y helada, quedó registrada en el testimonio del fiscal como una cita literal. Lo más alarmante de todo es que, según los documentos judiciales, Leire Díez y Pérez Dolcet aseguraron que todo lo que se tratara en aquella reunión sería comunicado a la Fiscalía General del Estado y, finalmente, al propio presidente del gobierno. En otras palabras, no actuaban por cuenta propia, sino en nombre del poder. Dentro del sumario del conocido caso Leire, la Fiscalía Provincial de Madrid describe una trama de actuaciones delictivas continuadas, coordinadas contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y contra la propia Fiscalía Anticorrupción. El informe subraya que Díez habría conseguido construir una fachada de autoridad institucional, fingiendo actuar en representación de altas instancias del Estado, lo cual le habría permitido influir en decisiones clave y obstaculizar investigaciones.
Esa capacidad para moverse en los márgenes del poder, mezclando verdad y apariencia, es lo que hace de su figura algo especialmente inquietante. Díez no solo hablaba con la seguridad de quien se sabe protegida, sino con la convicción de quien se siente parte de un engranaje mucho más grande. Y es precisamente esa sensación de impunidad la que, según los fiscales, permitió que la trama alcanzara niveles que hoy se consideran extremadamente delicados. Mientras tanto, en los medios de comunicación, la situación se divide entre el silencio y la valentía. Algunos periodistas, temerosos de perder privilegios o ser vetados, optan por la prudencia. Otros, en cambio, como Vicente Vallés, han decidido enfrentarse al ruido y decir lo que muchos prefieren callar. Vallés abrió su informativo con la denuncia contra Leire Díez, revelando la existencia de un supuesto plan del Partido Socialista para encubrir los escándalos que amenazan con salpicar directamente al presidente del gobierno. Una denuncia que, lejos de disiparse, continúa generando reacciones en cadena dentro de los círculos judiciales y mediáticos. Detrás de ese informativo no solo había un titular, había una advertencia. Según las fuentes consultadas por el propio periodista, la operación habría sido diseñada desde el núcleo duro del poder socialista, con la misión de tapar todo lo relacionado con los contratos, las adjudicaciones y las actividades de la esposa del presidente. A medida que los meses avanzaron, las pruebas se multiplicaron, los testimonios se cruzaron y las versiones comenzaron a contradecirse entre sí. Lo que parecía una historia de rumores se transformó en una red de intereses, favores y silencios que amenaza con estallar. Y mientras en el Congreso las risas continúan, fuera de él el ambiente se enrarece. Las denuncias crecen, los fiscales hablan de reuniones clandestinas y los periodistas independientes se convierten en blanco de campañas de desprestigio. Pero el presidente, inmutable, sigue apelando al humor, a la sonrisa fácil, a esa actitud que pretende mostrar seguridad mientras el suelo político tiembla bajo sus pies. Tal vez por eso, cada vez que hace un chiste en la tribuna, más de uno se pregunta si realmente se ríe de sus adversarios, en el fondo, de todos los españoles. En los últimos meses, la política española se ha visto sacudida por una serie de filtraciones y revelaciones que parecen formar parte de una historia interminable. Cada semana se abre una nueva puerta, se descorre una nueva cortina y aparece otro capítulo en el complejo entramado que rodea al partido en el poder. Lo que comenzó siendo un conjunto de rumores sobre maniobras internas y favores cruzados ha derivado en un auténtico mosaico de intereses, dinero y poder que se extiende desde los despachos de Moncloa hasta las oficinas más discretas de la banca española. El episodio más reciente, conocido hace apenas unas horas, apunta directamente a una presunta operación de sabotaje dentro del sector financiero. Según diversas fuentes, los denominados fontaneros del PSOE habrían intentado interferir en la oferta pública de adquisición que el BBVA lanzó sobre el Banco Sabadell. La maniobra, según los informes periodísticos, consistió en ofrecer al banco catalán documentación supuestamente comprometedora sobre el BBVA con el propósito de descarrilar la operación. A cambio, se habría solicitado una cantidad cercana al 1.000.000 de euros. No obstante, Leire Díez, uno de los nombres más repetidos en todas las investigaciones recientes, ha negado cualquier petición de dinero. Ella reconoce haber mantenido un encuentro con representantes del Sabadell, pero insiste en que no se trató de una reunión formal, sino de una breve conversación, casi accidental, que no superó los 10 minutos. Aún así, su versión no ha logrado disipar las dudas, especialmente porque su nombre vuelve a aparecer vinculado a maniobras de carácter oscuro, siempre alineadas con los intereses del partido o del gobierno. La coincidencia es recurrente. Allí donde existe un interés político delicado, donde se percibe un riesgo para la imagen del Ejecutivo, surgen los mismos apellidos, los mismos intermediarios, las mismas tácticas. Es como si existiera una estructura paralela, una maquinaria invisible que actúa cuando la versión oficial necesita ser protegida. En este caso, desde el primer momento, en los pasillos del poder se dio por hecho que Moncloa no veía con buenos ojos la fusión del Sabadell con el BBVA. Las razones no eran meramente económicas. La cuestión de fondo tenía que ver con la pérdida de influencia, con el control de los flujos financieros, con la posibilidad de que un grupo empresarial escapara a la órbita política del Ejecutivo. Así lo relatan diversas fuentes cercanas a la presidencia, que sostienen que, de manera informal, se dio luz verde a ciertos movimientos destinados a entorpecer la operación. Y ahí entraron en juego los llamados fontaneros, figuras sin cargo público, pero con acceso a información privilegiada, capaces de operar en los márgenes del sistema sin dejar huellas visibles. Personas que,
bajo apariencia de asesores o consultores, realizan trabajos de inteligencia política para garantizar que las cosas ocurran como el poder necesita. Leire Díez, según los testimonios recogidos por varios medios, es una de esas figuras. Una mujer de confianza, que ha pasado de ser una desconocida a convertirse en el epicentro de los casos más comprometidos del entorno socialista. En anteriores ocasiones su nombre apareció vinculado a maniobras de presión sobre periodistas, a estrategias para desacreditar a jueces, o a operaciones destinadas a frenar investigaciones que podían afectar a la esposa del presidente. Ahora, su sombra se proyecta también sobre el tablero económico. Y mientras el foco mediático se centra en esta nueva derivada, las tensiones dentro del gobierno aumentan. No solo el presidente Pedro Sánchez parece incómodo ante las noticias que se acumulan. Su portavoz más mediático, el ministro de Transportes Óscar Puente, también empieza a notar el peso del escándalo sobre sus hombros. Su estilo combativo y su presencia constante en redes sociales, donde no duda en insultar a críticos y adversarios, lo han convertido en uno de los ministros más polémicos del Ejecutivo. Pero esta vez el ruido no viene de sus palabras, sino de lo que otros comienzan a decir sobre él. El empresario Víctor de Aldama, un hombre que en las últimas semanas ha acaparado titulares por sus declaraciones explosivas, ha señalado directamente al ministro Puente. Aldama, que se convirtió en el centro de atención al admitir que importantes sumas de dinero en efectivo habían sido entregadas en la sede socialista de la calle Ferraz, sostiene que el ministro podría estar implicado en irregularidades aún por esclarecer. En su testimonio, el empresario ha afirmado que algunas de sus denuncias ya han sido confirmadas por la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, lo que otorga verosimilitud a su relato. Según Aldama, lo que se conoce hasta ahora es solo la punta del iceberg. Da igual lo que digan, declaró recientemente. Siguen saliendo pruebas, siguen apareciendo informes, y los hechos están ahí. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen los organismos oficiales. Pero parece que nadie hace nada. Aquí todo se tapa. Sus palabras resonaron como un desafío directo, no solo contra el ministro, sino contra el sistema político que lo ampara. En respuesta, Puente ha intentado desviar la atención recurriendo a su habitual tono sarcástico. En distintas intervenciones ha atacado a sus críticos, llamándolos cuentistas o cantamañanas, incluso burlándose de figuras públicas como Risto Mejide o el economista Javier Milei, con quien protagonizó un cruce de declaraciones que dio la vuelta al mundo. Sin embargo, sus salidas de tono ya no divierten ni distraen. Dentro del propio gobierno hay quienes consideran que su conducta empieza a dañar la imagen del Ejecutivo, y que su inclinación a insultar en lugar de explicar solo agrava el desgaste político. Aldama, lejos de intimidarse, ha respondido directamente al ministro. En una de sus últimas apariciones, lanzó una advertencia clara. Usted, señor Puente, sigue diciendo que no hay pruebas, pero las hay. Y pronto las verá. Según el empresario, existen informes, testimonios y material gráfico que relacionan al ministro con actividades cuestionables durante su etapa como alcalde de Valladolid y con fiestas privadas celebradas en Ibiza, algunas a bordo de embarcaciones de lujo. También mencionó la existencia de fotografías y testigos que podrían confirmar su relación con empresarios beneficiados por contratos públicos. De acuerdo con Aldama, buena parte de esa información ha sido remitida al Tribunal Supremo, pese a que el ministro insiste en afirmar que no se ha entregado nada. Él sabrá, añadió, pero yo ya lo he presentado todo. Y hay gente dentro de su propio ministerio que lo sabe. Estas declaraciones, más que un desafío, parecen un aviso. Aldama sostiene que Puente aún cuenta con colaboradores dentro del Ministerio de Transportes que podrían testificar en su contra si la investigación avanza. El ministro, por su parte, ha intentado mantener la calma en público, pero su tono irónico no logra ocultar la tensión. Entre sus adversarios políticos ya se ha instalado la idea de que podría ser el siguiente en verse arrastrado por la espiral judicial que amenaza al entorno del presidente. Sus detractores lo acusan de haber pasado más tiempo discutiendo en redes sociales que gestionando su ministerio, y de ser incapaz de controlar los conflictos internos que se multiplican en el área de transportes. En paralelo, las revelaciones sobre las conexiones entre los fontaneros del partido y las operaciones económicas continúan creciendo. Los investigadores sostienen que la misma red que habría intervenido en la OPA entre el BBVA y el Sabadell fue también la encargada de tapar otras irregularidades dentro del aparato socialista. Según las fuentes consultadas, su modo de actuar siempre es el mismo: una mezcla de chantaje, promesas y presiones que terminan beneficiando a quienes se encuentran más arriba en la jerarquía política. Resulta difícil determinar hasta dónde llega la implicación de cada uno, pero lo que está claro es que la frontera entre la acción política y el tráfico de influencias se ha vuelto borrosa.
La sensación general es que España vive una etapa de opacidad en la que los resortes del poder se activan para proteger a los mismos de siempre. Y mientras las denuncias se acumulan, el gobierno intenta proyectar serenidad, asegurando que todo se trata de una campaña orquestada por la oposición y determinados medios. Pero los hechos hablan por sí solos. Cada filtración, cada informe, cada testimonio que emerge parece confirmar que hay algo mucho más profundo detrás de la superficie. Una estructura que no responde al azar, sino a un patrón. Un sistema que se reproduce con los mismos protagonistas, las mismas estrategias y la misma impunidad. Así, mientras los ciudadanos observan perplejos el espectáculo político, los despachos se llenan de murmullos, los periodistas husmean entre papeles y los jueces acumulan expedientes. Y en medio de todo, los rostros de siempre, los operadores en la sombra, los ministros señalados, los empresarios que lo saben todo y los silencios que, poco a poco, comienzan a resquebrajarse. Porque, al final, más allá de las declaraciones, lo que se vislumbra es una trama de poder que se ha extendido por los pasillos del Estado con una habilidad que asombra. Una red de nombres repetidos, de favores cruzados, de intereses entrelazados que, como una corriente subterránea, sigue fluyendo bajo el suelo político de España mientras la superficie aparenta normalidad. Y quizás, cuando esa superficie termine por quebrarse, lo que aparezca debajo no sea más que el reflejo de un país acostumbrado a convivir con sus sombras.